Buen día tengan todos los quienes nos están enlazando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para una sesión más eh, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, correspondiente al segundo cuatrimestre. Los futuros licenciados que están estudiando la asignatura de Filosofía de la Educación. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tratando dos temas también muy interesantes, los cuales pues van a seguir enriqueciendo nuestro acervo cultural en cuanto al conocimiento de lo que tiene que ver la filosofía de la educación. Estos dos temas acerca de la axiología y el quehacer docente lo vamos a ir profundizando poco a poco. Hoy es 4 de abril del año 2020 y va a estar a cargo su servidor, maestro en ciencias, Iván López Martínez. El día de hoy, pues bueno, nos estamos enlazando con los alumnos de esta licenciatura, quienes pertenecen a la Universidad de Los Ángeles, con campus en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y en el transcurso de, del desarrollo de los temas, pues vamos a estar abordando algunos subtemas los cuales pues van a reforzar más todavía del conocimiento que tenemos y la intención de lo que debemos de aprender el día de hoy. La axiología, todo lo que tenga que ver con la cuestión de los valores. Vamos a tratar también acerca de algunos valores universales, el oficio de ser un docente, el quehacer docente resulta ser muy interesante, y también vamos a estar abordando de manera muy superficial lo que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en este caso la educación bancaria, y vamos a estar culminando esta sesión con los pilares de la educación propuesta por Jacques Delors, y esto lo vamos a ir trabajando conforme vayamos desarrollando estos temas. Pues bueno, la, la axiología, como lo podemos apreciar en pantalla en este momento, pues es una teoría filosófica encargada de estudiar los valores, con especial atención a los valores morales. Tiene su raíz y etimológicamente significa teoría del valor. Proviene de los vocablos axios, que significa valor, y logos, que tiene su significado en cuanto a tratado o estudio de la teoría. La axiología pues es una rama de la filosofía que va enfocada al estudio de los valores y de su utilidad para el hombre. La palabra axiología pues se deriva, como lo decía hace un momento, del término axio. Y también, pues bueno, el objetivo, el objetivo de, de esta rama de la filosofía es el estudio, como lo decía hace un momento, de los valores en sí mismo desde el punto de vista conceptual, bien puede ser también material o moral. En este caso, el hombre, el hombre de campo, voy a citar un ejemplo, el hombre de campo en ocasiones se interesa por un tractor, el cual, pues bueno, para el hombre de campo, pues cumple con sus expectativas de trabajo. Sin embargo, en la contraparte, una persona de la ciudad se interesa por un vehículo que lo pueda transportar todos los días, en el momento que sea y en el lugar
donde sea. También cumple con sus expectativas. Pero en este caso quiero enfatizar que el valor axiológico es diferente para cada individuo. En pocas palabras, el campesino que adquiere un tractor, pues le resulta más útil y le va a dar más valor axiológico un tractor que pueda cumplir y desarrollar el trabajo del campo, de la agricultura, que un vehículo para trasladarse en su poblado. Y sería la contraparte de la persona que vive en la ciudad, pues ¿para qué querría un tractor? Lo que desea en ese momento, pues bueno, es un vehículo, un coche, una camioneta, el cual lo pueda utilizar todos los días para poderse estar trasladando en diferentes puntos de la ciudad. En conclusión, pues cada uno de estos individuos le da un valor diferente a ese producto material que adquirieron en su momento. Y bueno, aquí tenemos algunos valores universales. Eh, y más que nada, pues bueno, es un conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y en una época determinada. Por ejemplo, en nuestra actualidad, eh, parte de esos valores universales pues es la educación, es la honestidad, la solidaridad, también lo que es todo aquello que tenga que ver en la parte ética del ser humano, no importando si es un niño o puede ser un adulto. ¿Vale? En este aspecto, pues bueno, siempre va a existir un compromiso de que estos valores universales lo estemos ahora sí llevando a la práctica en todos los momentos y en el momento que sea necesario. Y, y bueno, la importancia de los valores en el desarrollo humano de la organización eh, se derivan de una elección personal, ahora sí que basada en convicciones, en opiniones, en prejuicios y también, ¿por qué no decirlo?, en estándares, ¿no? Por ejemplo, eh, un valor, ¿sale? Un valor, en este caso, representa cierta evaluación de un bien moral o social, siendo de un modo moral o mental. Dicho de otra manera, lo que una persona o cosa tiene en función de precio, ¿vale? Si hablamos de un producto, puede ser una joya o puede ser un vehículo, como decía hace un momento. Un valor también tiene cierta importancia cuando decimos, mi palabra cuenta o vale mucho. El interés también llega a formar parte de un valor. Y en este caso, pues bueno, su informe, aunque en ocasiones se dice que no tiene ningún valor, pues sí, porque, por ejemplo, quienes están estudiando, para algunos representa un valor el estar estudiando, la superación personal, la superación académica, mientras que para otras personas no le dan la misma importancia. También el valor, ¿vale? El valor o los valores forman parte de una expresión para determinada importancia monetaria. Por ejemplo, títulos de crédito, podría ser, algunas acciones, algunas obligaciones en cuanto a, de manera financiera, en este aspecto. Y bueno, pues aquí tenemos otros valores que lo practicamos, muchos de ellos todos los días. En ocasiones alguno puede resultar tener más importancia que el otro, dependiendo ahora sí que las circunstancias que se estén viviendo en su momento. Por ejemplo, la honestidad. La honestidad
la transparencia, la solidaridad, sobre todo estos valores que estamos viendo en pantalla en este momento, pues resulta que son parte de esos valores universales que tenemos y que debemos llevar a la práctica todos los días, o al menos en el momento en el cual sea necesario. Y avanzando con esta charla del día de hoy, pues tenemos ahora sí que el quehacer docente, que tiene mucha relación con la parte axiológica, el quehacer docente. Como vemos aquí, pues hay algunos subtemas en el cual, bueno, se dice que el quehacer docente debe ser, su función es enseñar para la vida. El quehacer docente pues va más allá de la profesión y que hasta cierto punto se puede decir que es el oficio de ser maestro. Ahorita lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Y sobre todo, ¿cuál es el sentido de educar? Si recordamos la clase anterior, pues esto es parte de la filosofía. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué enseñar para la vida? ¿Cuál será el oficio del maestro? Por ejemplo, ¿qué sentido tendrá el educar? Son parte de algunas preguntas filosóficas, las cuales, pues bueno, permite ahora sí que darle cierto valor, sobre todo para aquellos que nos desempeñamos en esta profesión. Ahora, ahora sí, en lo que concierne al quehacer docente, en enseñar, ahora sí, enseñar para la vida, pues bueno, dice, voy a hacer voy a hacer referencia a Platón en cuanto a lo que proponía, que no debía obligar, que no se debería de obligar a nadie a aprender, ni debía forzar las cabezas, ahora sí, para asimilar el conocimiento del aprendizaje. Él siempre creyó que solo se podía mostrar el camino para que cada cual, en este caso las personas, pensasen pues por sí mismo. ¿Cuántas veces el educador, el maestro, pues la intención es, como dice aquí, enseñar para la vida, que vaya más allá de lo que es un conocimiento, que vaya más allá de una calificación, que vaya más allá de promover un grado, un ciclo escolar o alguna asignatura, algún semestre? La intención ahora sí es enseñar para la vida. Hoy, te enseño hoy para que mañana, y mañana puede ser mañana literalmente, lo estés llevando a la práctica. En este caso, pues bueno, la educación hoy por hoy la entendemos como un proceso de socialización de los seres humanos. También, pues bueno, implica una concienciación natural y conductual, donde nuevas generaciones adquieren modos de conductas heredadas. El proceso, en este caso el proceso educativo, se basa en una serie de valores que producen cambios intelectuales, que producen cambios emocionales y también producen cambios sociales en el individuo. Sin embargo, citando todavía a Platón, eh, pues este último no trata únicamente de ampliar los conocimientos, o sea, lo que adquieras en la escuela, los conocimientos que uno aprenda en la escuela, no se trata nada más de ampliar el conocimiento, sino él hacía énfasis en llevar al individuo hacia la verdad y el bien. Sin ninguna duda, la educación no se trata de un aspecto secundario, sino de una constante preocupación. Y, y en su quehacer filosófico, ahora sí, un punto
de partida donde el alma adopta una posición ante el mundo y ante la vida. Por ejemplo, en mi trabajo con alumnos, yo trabajo con alumnos de primer grado de educación primaria y también, pues bueno, estamos desarrollando nuestro quehacer educativo en esta universidad, en el cual pues ser maestro, en el buen sentido de la palabra, significa también ser un aprendiz. La instrucción comienza cuando uno, como profesor, aprende del aprendiz. Como docente nos ponemos en su lugar para poder comprender lo que él o ella quieren aprender y la forma en que quisieran aprender. Entonces, enseñar para la vida, enseñas hoy, aportas hoy al sistema educativo, aportas hoy a la inteligencia múltiple de los educandos para que mañana ellos pues lo lleven en la práctica, sean independientes, sean profesionales, sepan cuidar el mundo, nuestro planeta, que ya deje de ser como una asignatura, en este caso voy a retomar las ciencias naturales, que deje de ser una asignatura en el cual, pues bueno, cuidamos a nuestro planeta, sembramos algunos árboles, pero lo que se pretende es que el día de mañana tú realmente lo estés llevando a cabo. Entonces, el maestro, pues, ahora sí que necesita, el maestro que necesita México el día de hoy, hasta cierto punto, pues, está un poco alejado de lo que debería de ser. Sin embargo, también, pero tiene la capacidad de ser un líder, tiene la capacidad de ser un mediador entre alguna comunidad y el conocimiento y que por lo tanto debe ser un ejemplo ante sus alumnos. Por ejemplo, un ejemplo ante una comunidad o una sociedad. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en un medio rural, sabemos la importancia que tiene un docente en un medio rural. Prácticamente las personas recurren al maestro para solicitar algún consejo, alguna ayuda. Y el maestro, como decía Giovanni Sartori en algún momento, tiene que ser un barniz de todo. Psicólogo, pedagogo, filósofo, político, eh, teocrático, etcétera. Entonces, en ese aspecto, enseñar para la vida, pues va más allá de lo que se pretende trabajar el día de hoy. Por ejemplo, ustedes que están viendo esta presentación el día de hoy, la intención es de que aprendamos algo para que el día de mañana pues ya lo estemos llevando a cabo a la práctica. El sentido del educador. ¿Cuál será el sentido real del educador? Para esto me voy a permitir leerles a ustedes de manera textual lo que tengo en pantalla. Dice, el maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización, porque él pone las bases de todo el desarrollo intelectual. ¿Qué otro sentido tiene el educador? Sin una buena educación dada por el maestro, no hay posibilidad de que luego aparezca el científico, el político, el creador artístico, y yo aquí le podría agregar, etcétera. El sentido del educador también va más allá en el aspecto de que en sí es parte filosófica de la educación. ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? Claro,
que esto debe de estar respaldado con los planes y programas de estudios de nuestro país, tener una finalidad y un propósito para educar. Ahora, el oficio del docente. Vemos en pantalla, tenemos algunos oficios: carpintero, un albañil, algún pescador. Son oficios en el cual pues no se necesitó estudiar en algún momento para poderlo llevar a la práctica. En este aspecto, pues bueno, como lo decía hace un momento, soy maestro de una escuela primaria. Desde siempre lo he sido y me siento orgulloso. He visto que algunos de mis compañeros y también compañeras han dejado la escuela para desempeñar tareas de asesoramiento o para estudiar una licenciatura y poder así promoverse desde el punto de vista profesional. No los critico, lógicamente este es un problema creado ahora sí por la administración educativa, que no reconoce ahora sí la importancia de todos los niveles de la educación. Maestros y maestras, sabemos que es verdad, en educación la tarea más importante y decisiva, ahora sí que es la que tiene lugar durante los primeros años. Enfatizo en esta parte, los primeros años. Lo voy a seguir abordando más adelante. Y el ser maestro va más allá del aula. Difícilmente, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, difícilmente al salir de una jornada de trabajo dejas la etiqueta de ser docente y siempre estás en contacto con el entorno social. ¿Qué te permite llevar a cabo la práctica del quehacer educativo? Por eso mencionaba de que el oficio del docente va más allá de las aulas. Por ejemplo, un carpintero termina la jornada, termina su quehacer en ese momento y tal vez hasta ahí nada más. Pero si lo comparamos con un docente, va, desarrolla su carga horaria, termina la jornada de clases, pero en algún momento lo que resta del día va a poner en práctica sus conocimientos y todo aquello que ha aprendido en el quehacer educativo. En algún momento tiene que corregir a sus hijos de alguna manera, cuando están haciendo bien o no las cosas. Tiene que ser el ejemplo para ellos, para su familia, y por eso lo decía hace un momento, que ser docente también es más que una profesión, también es un oficio. Ahora, lo que se necesita en el aula, lo que estamos viviendo hoy en día, es evitar una educación bancaria como lo criticaba Paulo Freire en su momento. Y a pesar de que estamos en un México que todavía está en ese proceso, en esa transición de dejar la educación bancaria, donde se cree que el maestro es el que sabe todo y llega al aula y simplemente va a depositar conocimientos. Aquí vemos una imagen, ¿vale? Por eso Paulo Freire hizo el comparativo de la educación con una educación bancaria. Un banco, por ejemplo, vas, depositas y se incrementa tu cuenta de ahorro. Y en este caso, él criticaba mucho la educación porque hizo la crítica en el cual el docente pues nada más llega y siéntense alumnos, abran su libro y les voy a enseñar esta parte. Como que si los niños o los educandos del nivel que fuera, aún así universitarios, pues no tuvieran un conocimiento previo. Sin embargo, ningún alumno llega a las aulas con la mente vacía. Por eso es que él hizo esta crítica en el cual
y el sujeto de la educación es el educador, en el cual conduce el educando a la memorización, bueno, memorización mecánica de algunos contenidos. Los educandos son así como una especie de recipiente en los que se va a depositar el saber. Aquí vemos una imagen, posiblemente ustedes también vivieron esta situación de la educación bancaria. Por eso hay escuelas que están viviendo esa parte de transición y como nosotros, como papás, fuimos educados de una manera, en ocasiones hacemos la crítica al, ahora sí, al pedagogo que está impartiendo su didáctica y como papás a veces no sabemos que lo que está evitando él es hacer precisamente eso, una educación bancaria, sino busca la manera en la cual el alumno, pues bueno, sea ahora sí el protagonista y dejar el stop, el alto, ¿sabe qué? Alto, ya no estamos en los años en el cual el docente lo sabía todo, ahora el docente tiene que ser un aprendiz del aprendiz. Y, y pues bueno, lo que proponía, o lo que decía Paulo Freire, pues evitar la educación bancaria y tener una educación liberadora. Aquí vemos una imagen, ¿vale? Educación bancaria versus educación liberadora. Eh, en este caso, frente a la educación bancaria, cuyo propósito pues es la domesticación social. Paulo Freire propuso que la educación liberadora, la misma que debe comenzar por la superación de la contradicción entre el educador y el educando, sujetos que deben estar intercomunicados, juntos deben de aprender, juntos buscar la solución, juntos construir el conocimiento, ahora sí, en la medida en que sientan que tienen un compromiso para hacerlo, sentir ese compromiso, ese valor, la parte axiológica. La libertad y la capacidad de criticar, lo que veíamos la semana pasada, pero de criticar, pero no de crítica, no nada más de decir esto está mal, sino de proponer algo una posible solución. La educación liberadora o educación problematizadora, como también lo llamó él, como lo denomina Paulo Freire, pues bueno, se identifica ahora sí con lo propio de la conciencia y tiene como objeto fundamental ahora sí una organización reflexiva del conocimiento, el desarrollo de un acto cognoscente en la afirmación de la dialogicidad. De esta manera, concluyo que el educador no es solo el que educa, sino que a la par que educa, es educado en el diálogo. ¿Con quién creen? Pues con el propio educando. Entonces, mientras llevemos a la práctica esta educación liberadora, pues prácticamente nos estamos educando, como lo que mencionaba anteriormente, enseñar para la vida, algo que vaya más allá de ellas. Y años más tarde, ¿vale? Dejo esto. El derecho al acceso a la educación. El derecho al acceso a la educación. Es un tema muy interesante, pero sobre todo dice obligaciones para asegurar el derecho a la educación. En este caso, ese derecho, ese derecho a educación exige el compromiso de asegurar
el acceso universal, como lo proponía, como lo propuso en su momento Juan Amos Comenio. Todo a todos. Comprendía en este caso, bueno, la adopción de todas las medidas que fueran necesarias para llegar a los niños más marginados, a los lugares más recónditos de nuestro país. Por ejemplo, no basta, enfatizo en esto, no basta con llevar los niños a la escuela. Con eso no se garantiza una educación. No se garantiza una educación, por ejemplo, que habilite a las personas para alcanzar sus objetivos. Lo que se pretende es acudir a la escuela y ser educado. Educado en el aspecto de construir el conocimiento, de llevarlo a cabo y ponerlo a práctica en nuestro entorno social. Por eso el derecho a la educación, como lo voy a leer textualmente en uno de los puntos, dice: facilitar información y orientación accesibles sobre la educación y enseñanza profesional. Impartir la educación conforme a la igualdad de oportunidades. Hago énfasis en este punto aquí. Impartir a la educación conforme a la igualdad de oportunidades. Y a lo que me refiero, si observamos, ¿será lo mismo igualdad y equidad? ¿Será lo mismo equidad e igualdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado estos dos términos? ¿Y cuántas veces también hemos escuchado que dicen es lo mismo? En otras ocasiones he escuchado que hay diferencias. Sin embargo, al momento de recibir o cuando alguien explica entre la diferencia que existe entre igualdad y equidad, no es fácil en ocasiones explicar esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico y lo más fácil posible con esta imagen. Tenemos aquí una imagen. Recuerden que estamos hablando de igualdad y equidad. Observen esta imagen. 3 personas. En el lado izquierdo tenemos a un adulto, tenemos a un niño de mediana estatura y tenemos a un niño más bajito. Ambos quieren ver lo que es el partido de béisbol. Ambos tienen el mismo tamaño. No quiero utilizar el término igualdad o equidad por el momento. Ambos tienen el mismo tamaño de algunos bancos para poder intentar ver el juego. Sin embargo, uno de ellos pues no lo puede ver. Ahora, en la otra imagen vemos que los 3 pueden apreciar ese partido de béisbol. Pero vean la diferencia entre el niño más pequeño en la imagen izquierda y la imagen a la derecha. Entonces, pregunto, ¿en la imagen izquierda habrá igualdad? ¿O en la imagen derecha habrá equidad? ¿O en la imagen izquierda es equidad? ¿O en la derecha hay igualdad? Reflexionemos en esa parte. Con esto dejo claro que igualdad y equidad no significan los mismos en el término de educación. Entonces, ¿qué significa igualdad? ¿Qué significa equidad? ¿Cuántas veces hemos escuchado debe de haber igualdad en la educación? ¿Cuántas veces hemos escuchado debe de haber equidad en la educación?
¿vale? En pocas palabras, en la imagen de la derecha hay equidad. En la imagen izquierda hay igualdad. Aquí tenemos igualdad, aquí tenemos equidad. En pocas palabras, la equidad significa darle más al que menos tiene para llegar a la igualdad. Si observamos la imagen de la derecha, los tres tienen la misma oportunidad de estar presenciando el partido de béisbol. Sin embargo, a uno de ellos se les dio, fue más equitativo en esa parte, con base a sus necesidades. Y si terminamos de armar el rompecabezas, pues tenemos aquí igualdad, lado izquierdo, y equidad a la derecha. Y como lo decía hace un momento, equidad es darle más al que menos tiene para llegar a la igualdad en la cuestión de educación. Y bueno, en este último, pues todos los niños tienen igual derecho a asistir a la escuela. Hacer que las escuelas sean accesibles y estén disponibles en un primer paso importante para cumplir este derecho, hablando en la cuestión de educación. Pero no es suficiente para asegurar su realización. Solo se puede alcanzar la igualdad de oportunidades, ahora sí, suprimiendo todos los obstáculos existentes en la comunidad y en las escuelas. En conclusión, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues no tenemos muchas oportunidades de educación, y si nos vamos a las comunidades rurales, pues no lo hay. Por eso se dice que en términos de educación en nuestro país no existe la igualdad, ¿sí? Principalmente por las comunidades rurales donde las oportunidades de educación son muy, muy mínimas. Y bueno, todo esto pues nos lleva a el término de educación para la vida, ¿vale? En el cual pues implica retos. Y viendo acá la imagen, pues dice que son el reto de educación para la vida, como una de las finalidades de la educación. Educar para la vida es ofrecer recursos personales y sociales para desenvolverse en una sociedad en constante cambios, para adaptarse aquí, para adaptarse a contextos multiculturales, para comprender ahora sí las posibilidades de la globalización, para manejarse adecuadamente y con un espíritu crítico a las nuevas tecnologías. En este caso, pues bueno, la sociedad de la información y del conocimiento. ¿Para qué? Es esto de adaptarse a los contextos, como lo vemos acá, multiculturales, globalización, tecnología, un pensamiento crítico, pues para afrontar los conflictos en el cual el educando se vaya enfrentando día a día, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día debemos de estar preparados. El uso de las TICs ya hasta cierto punto ya no es novedoso al utilizarlo, ya es una necesidad, pero para eso pues debemos de estar preparados. ¿Y cómo? Pues con el conocimiento básico para poderlas manejar. Por ejemplo, el día de hoy, esta clase a distancia, pues lo estamos viendo, presenciando con la ayuda de las TICs. Y sobre todo, pues bueno, ver que estas forman parte ya de nuestra vida cotidiana, forman parte de este mundo globalizado, forman parte de estas tecnologías que día a día se vuelven obsoletas porque vuelve a salir algo nuevo. Ese pensamiento crítico que debemos de tener para
desenvolvernos en una sociedad que está en constante cambios. Para eso, lo voy a seguir mencionando más adelante en cuanto a los pilares de la educación, todo lo que demanda la sociedad, lo que los padres de familia también demandan de una escuela. Y bueno, pues la educación para la vida se basa en tres aspectos fundamentales. Voy a concluir en esta parte. La primera, a manera de conclusión, es que la vida humana es la materia más importante en el cual se aprende y se enseña al mismo tiempo. Se aprende y se enseña, o se enseña y se aprende. Segunda conclusión, que la riqueza mayor de un individuo y de un país, me queda claro en esta parte, son sus potencialidades humanas. Y más todavía cuando se da en el ámbito de cooperación. Tercera conclusión, que cada individuo, que las potencialidades humanas, o sea, como personas, debe de ser capaz para que cada individuo lo emplee en su vida cotidiana. Que esos retos que nos enfrentamos día a día a la vida, pues ya no sea como precisamente es un reto, sino que ya sea el podernos desenvolver tan natural en una sociedad tan demandante. Y sobre todo, aquí, praxis. Praxis no es más que la unión de la teoría con la práctica. En este caso, todas aquellas teorías que, que escuchamos, que participamos o que en algún momento nuestros profesores nos los hicieron saber, pues en esta sociedad de constante cambios, pues debemos de llevarlo a la praxis. Eso es praxis, llevarlo prácticamente a la práctica, hacer de la teoría algo, algo práctico. Muchos se han de preguntar quién es él. Pues Jack, Jack Delors. Él nació en 1925, es francés y actualmente vive. Pero muchos se han de preguntar a qué viene Jack Delors en esta sesión. Pues Jack Delors, él propone cuatro aspectos fundamentales para la educación, a su concepción. Él lo propuso en su momento para su sistema educativo y sin querer, pues bueno, ha sido retomado en varios países las ideas de él, que ahorita lo voy a ir mencionando. Este, pues Jack Delors, les comento a ustedes que en el año de 1996 la UNESCO publicó un libro que se llama La educación encierra un tesoro. Un documento ampliamente popular en el mundo educativo. ¿Redactado por quién? Pues por Jack Delors, desde la Comisión Internacional, en el que se expresan los cuatro pilares de la educación. El primero de ellos, aprender a conocer. Segundo, aprender a ser. El tercero, aprender a vivir juntos. Y el último, aprender a hacer. Desde mi particular punto de vista, el orden en el cual lo he mencionado no significa que sea el orden de importancia. Con la intención, estos cuatro pilares, con la intención de hacer frente a los retos de este siglo que estamos viviendo, este siglo XXI. Por eso, Delors comprendió que la educación debía asumir nuevos objetivos para el nuevo milenio.
¿Y cuáles son esos objetivos? Los que acabo de mencionar ahorita. Y dentro de ellos, pues se irán desarrollando otros objetivos más. De esta forma, formuló sus 4 pilares de la educación, los cuales nacieron para dar respuesta, soslayo esta parte, nacieron para dar respuesta al nuevo panorama educativo y social que se está asentando en nuestras sociedades. Él vio que la educación de hoy en día es diferente a la que se impartía en el siglo pasado, pero sobre todo que los retos no son los mismos. Esta sociedad tan demandante implica que el niño o que la persona desde sus primeros años de vida empieza a desarrollar estos pilares que él mencionó en su momento y que la UNESCO en el año del 96 le resultó tan importante, tan, algo tan genial, que bueno, pues prácticamente es un documento popular en el mundo educativo. Los pilares de la educación, aquí los tenemos, propuesta por Jacques Delors. Aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser de persona. Importancia de fortalecerlos desde la infancia. Importancia de fortalecerlos desde la infancia. Qué interesante resulta ser esto, de que estos pilares, pues prácticamente hay que cimentarlos desde la infancia. El primero de ellos, voy a explicarlo, aprender a conocer. Aquí dice, puesto que el conocimiento es múltiple, resulta cada vez más inalcanzable pretender conocerlo todo. O sea que el conocimiento es múltiple y es tan difícil conocerlo todo. Y se apuesta ahora sí por la especialización. Pero esta no debe de excluir una cultura general. En la enseñanza se debe de favorecer que se den ambas tendencias simultáneas. Me refiero al conocimiento múltiple y también me refiero a alcanzarlo lo más que se pueda. Dice, se pretende un conocimiento general. Yo creo que las imágenes ayudan mucho, ¿vale? Pero como les mencionaba hace un momento, un conocimiento general o bien especializarnos en algo. Al especializarnos en algo, también tenemos un conocimiento general de ese algo. Ahora, más el conocimiento general, pues nuestro conocimiento sería más amplio todavía. En el aspecto de... él supone porque todavía vive, aprender a aprender ejercitando la memoria en el pensamiento. ¿Vale? Ejercitar la memoria es cada vez más necesario ante la invasión de informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación. En este caso, pues bueno, hay que ser selectivos de los datos que aprendemos de memoria. Y es necesario entrenar ahora sí la memoria desde la infancia. El siguiente pilar, aprender a hacer. Y en aprender a hacer, pues bueno, aprender a hacer es más que nada aprender a conocer
y aprender a hacer no se pueden separar, puesto que hay una estrecha, algo que los une en este caso, pues es el enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y adaptar las enseñanzas recibidas al futuro de un mercado de trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, en el campo laboral, el aprender a hacer y aprender a conocer se requiere un comportamiento social, la manera de comportarnos en el campo laboral, llevémonos a un trabajo, por citar este ejemplo, una aptitud, la aptitud va en cuanto a conocimiento, en cuanto a destreza. En el campo laboral es importante lo que es el trabajo en equipo, porque no eres el único que va a estar en ese ambiente. Y por último, bueno, diversas competencias, las competencias múltiples de aquellas que hemos platicado en su momento, para que al final, para que al final, como dice aquí, pero eso no es todo, no es todo, o sea, no basta con un comportamiento social, no basta con la actitud, no basta con un trabajo en equipo, en diversas competencias, sino se requiere algo más, algo extra. Y esto es, pues bueno, tener la iniciativa, hablando como persona, una comunicación constante, afrontar problemas en cuanto a los retos, como lo mencionaba anteriormente. Y no nada más es afrontarlo, tengo acá el problema, enfrento el problema, pero ¿cómo soluciono ese conflicto? ¿Cómo soluciono ese problema? Porque, porque de nada ayudaría el enfrentarlos y prácticamente no darle una solución. Por eso, pues dice aquí que aprender a hacer y aprender a conocer, ya que estamos en el aspecto en el pilar de aprender a hacer, pues es algo que no se van a poder separar difícilmente. Siempre estarán ligados y tomados de la mano en este aspecto. Aprender a vivir. Wow. Aprender a vivir. No es más que aprender a vivir juntos. Aprender a vivir con los demás. La educación tiene una doble misión. Enseñar la diversidad de la especie humana y al mismo tiempo contribuir a una toma de conciencias de las semejanzas y la interdependencia, me refiero entre personas, entre todos los seres humanos. Aquí, por ejemplo, vemos estas imágenes, aprender a vivir. Vemos unos niños, y te lo voy a explicar por qué. Vemos esta otra imagen. Recordemos que estamos en aprender a vivir y sobre todo aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Son casos reales este último. El trabajo en equipo o en tu trabajo laboral siempre te vas a encontrar con otras personas que piensen diferente a ti, que tengan una idea diferente y que en ocasiones esa idea diferente pues trae conflictos en un ambiente laboral. Y lo que dice Jacques Delors es que aprendamos a vivir juntos para terminar en nuestra etapa como persona adulta, en la etapa de la vejez, tener toda esa faceta. Por eso es que dice el que comienza desde la niñez y termina hasta los últimos días de nuestra vida, que sigamos aprendiendo a vivir. Por ejemplo, una pareja, pues tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a vivir, aceptar los errores, aprender el uno del otro y sobre todo, bueno, aunque sabemos que en este pilar de la educación que es aprender a vivir,
en ocasiones pues no lo implementamos, no lo llevamos a cabo tal y como está. Por eso él sugiere que estos 4 pilares se estén trabajando desde los primeros niveles de la educación. Aprender a ser, el último pilar que voy a comentar. ¿Sale? Aprender a ser. Dice, gracias a la educación recibida desde la infancia, todos los seres humanos debemos, debemos de estar en condiciones para adaptarnos a un pensamiento autónomo y crítico. Ahora sí que nos permita elaborar juicios propios para determinar por sí mismo qué deben de hacer o qué debemos de hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Tener esa autonomía, tener el sentido de pienso, actúo y siento. O bien siento, actúo y pienso. También ser sensibles ante las circunstancias que en ocasiones viven otras personas. Ser, por ejemplo, aprender aquí, en esta imagen acá, aprender a aceptar la forma de ser de las demás personas. Y su función esencial en este pilar de la educación, ahora sí que es conferir a todos los seres humanos la libertad del pensamiento, de juicio, de sentimientos, ¿por qué no también de imaginación que necesitan para sus talentos? Y que alcancen la plenitud y de esta manera en la medida que sea posible. Pero sobre todo en esta última imagen, actuar por nosotros mismos, ser autónomos, evitar que alguien más tome nuestras cuerdas y sea quien mueva nuestros brazos y sea quien mueva nuestras piernas y que le dé sentido a nuestra vida. No, lo que se pretende con estos 4 pilares que les acabo a ustedes de mencionar, pues tener autonomía desde los primeros etapas de la educación, los primeros años, desde la educación inicial, el preescolar, la primaria, el nivel secundaria, el nivel de la preparatoria y el nivel universidad. Existen seis escalas de la educación, 6 niveles educativos en nuestro país, los acabo de mencionar hace unos momentos. Entonces, de todo esto que propone Jacques Delors, pues bueno, él considera y coincido en esa parte de que los niños deben de ser independientes desde temprana edad. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase del árbol que nace torcido? ¿Vale? Es difícil que podamos enderezar esas ramas que son nuestros hijos, que es la sociedad a una determinada edad. Es más fácil darle la forma, es más fácil conducir esos pensamientos, esos quehaceres, esas competencias en nuestra vida cotidiana. El quehacer docente, como lo decía hace unos momentos, ese oficio de ser docente, pues va más allá. El oficio de ser docente también en ocasiones no amerita un título. ¿Cuántas madres de familia, cuántos padres de familia que no tienen ese grado, ese título como maestros, pues saben desarrollar un buen oficio en casa como si lo fueran? Enseñan y educan a sus hijos para la vida y no nada más los preparan para el examen, porque muchos en ocasiones pues bueno se preparan para los exámenes pero no para la vida. Recuerdo muy bien estas frases que me decían los maestros: ¿sabes qué, Iván? Prepárate para la vida y prepárate para el examen.
Aunque en ese momento yo le decía, pero para prepararme a la vida en este momento tal vez necesite prepararme para el examen. Entonces, hasta cierto punto es filosófico, ¿no? Porque no existe ahora sí el método científico para decir cuál era lo correcto en cada uno. Entonces, pues, me despido de ustedes. Espero que de esta clase que ya hemos escuchado el día de hoy podamos sacar nuestras propias conclusiones acerca de estos temas que estuvimos abordando, temas muy interesantes, el cual pues bueno, permite que el educando vaya creciendo y prepararse para esta sociedad ya tan demandante. Si el día de hoy es demandante, pues imaginémonos qué tan demandante será en unos años más. Entonces, hoy es sábado 4 de abril. Estoy cerrando esta sesión para los alumnos que están estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad de Los Ángeles, con campus en la ciudad de Oaxaca de Juárez.